¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. En esta clase teórica vamos a ocuparnos de la laringe. La laringe es un órgano que pertenece al aparato respiratorio y es esencialmente un tubo formado por un armazón esquelético cartilaginoso, una serie de cartílagos articulados entre sí, unidos mediante ligamentos, membranas que ocupan los espacios que hay entre ellos. También tenemos músculos que les dan movilidad a estos cartílagos, una mucosa por dentro que reviste internamente todo este tubo. Y bueno, eso es la estructura de la laringe que vamos a tratar en esta clase con mayor detalle. También vamos a hablar un poquito de las relaciones de la laringe que hay adelante, atrás, a los costados. Finalmente nos vamos a ocupar de la endolaringe, de lo que hay adentro de la laringe vista por dentro, o sea, más o menos siguiendo el mismo esquema que hicimos con faringe. Pero primero vamos a hacer unas breves consideraciones de las funciones de la laringe. ¿Para qué sirve la laringe? Las funciones básicas. Yo les dije que es un órgano del aparato respiratorio. Entonces, en primer término, vamos a poner la respiración. La laringe es un órgano que permite el paso del aire hacia la tráquea, los bronquios, los pulmones. Es un órgano de paso. Es un órgano que en realidad, después lo van a estudiar mejor en fisiología, más que respiración, lo correcto sería la ventilación. Pero esto es importantísimo, porque hay enfermedades que tapan este tubo, eso se llama un síndrome de obstrucción laringea, ya sea por un cuerpo extraño, por un tumor, y esto pone en grave riesgo la vida del paciente. Si eso es algo que se desarrolla rápidamente, un síndrome de obstrucción laringea aguda, hay que hacer corriendo una traqueostomía. O sea, comunicar la tráquea, que es lo que hay abajo de la laringe, con la piel para que el aire pase por ahí. Por eso, esta función de la laringe no hay que perderla de vista. En segundo lugar, tenemos la fonación, que es lo primero que a uno se le viene a la mente cuando le dicen la laringe. Uno enseguida relaciona la laringe con las cuerdas vocales. ¿Qué son las cuerdas vocales? Son unos pliegues que hay adentro de la laringe que con el paso del aire que sale del pulmón vibran y de esa manera se puede hablar. Fíjense que la fonación es una función mucho menos importante desde el punto de vista de la vida que la respiración. Se puede vivir sin hablar, pero no sin respirar. Pero en realidad la función primaria de la laringe, la función más importante desde el punto de vista filogenético, la función más difícil de restablecer en una cirugía laringea, es la función esfinteriana de la laringe. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir función esfinteriana de la laringe? Cuando uno traga, la laringe participa de un mecanismo de cierre de la vía respiratoria para evitar que lo que uno tragó no se nos vaya a la laringe, a la tráquea, a los bronquios, a los pulmones y nos ahoguemos. Es una estructura que cierra la vía respiratoria en el momento que uno traga. ¿Se acuerdan cuando hablamos de faringe? Que yo les dije que es un órgano del aparato digestivo, pero también participa en la respiración porque el aire que entra a la laringe necesariamente tiene que atravesar toda la faringe. Y si respiramos por la boca, no pasará por la rinofaringe, pero tendrá que pasar por la orofaringe y por la hipofaringe también. Bueno, la laringe cierra la vía respiratoria cuando uno está tragando. Esa es la función esfinteriana de la laringe. Fíjense qué loco esto, que cuando uno traga tiene que haber todo este mecanismo para evitar que lo que uno tragó no se vaya a la vía respiratoria. Qué sin sentido que parece que lo que uno traga tenga que pasar por el mismo lugar que pase el aire que uno respira. Después, más adelante, vamos a ocuparnos un poquito del desarrollo de todo esto y vamos a ver que en un embrión
es un embrión ya después de los plegamientos que van a estudiar en embriología. Vamos a ver que acá tenemos el estomodeo, todo el tubo digestivo, y en el sector anterior del tubo digestivo, ¿sí?, en el sector cefálico, uno tiene el intestino faríngeo. Y en un punto de la pared anterior de ese intestino faríngeo, ahí se va a originar un divertículo tráqueo-bronquial que va a originar la tráquea, los bronquios y la laringe. Y este divertículo separa lo que es el intestino faríngeo del intestino anterior. Ya nos vamos a meter un poquito en eso. Si esto se origina a partir de la pared anterior del tubo digestivo, inevitablemente van a quedar las dos vías respiratoria y digestiva entrecruzadas. Entonces, a eso se debe que las dos cosas, el aire y lo que uno traga, tengan que pasar por el mismo lugar. Bueno, hechas estas consideraciones básicas sobre la función, vamos a ocuparnos un poquito de la estructura de la laringe. La laringe está constituida por varios cartílagos, de los cuales ustedes tienen que conocer en detalle 4, que son el cartílago cricoides, el cartílago tiroides, los cartílagos aritenoides y el cartílago epiglótico. Hay unos cuantos cartílagos más que no le vamos a dar ni bolilla y no tienen ninguna importancia. Ninguna importancia los cartílagos corniculados, ni sesamoideos, ni de Morgani, ni triticios, ni nada. Eso se lo pueden olvidar todos. Esto sí tienen que conocerlo en detalle. Entonces vamos a comenzar con el cartílago cricoides. El cartílago cricoides tiene forma de anillo de sello, van a leer ustedes. ¿Qué es eso de anillo de sello? Piensen en un anillo como este, ¿sí?, con una parte angosta acá adelante y una parte ancha acá atrás. Esto sería el arco cricoideo que estoy agarrando acá, y esto que estoy agarrando acá sería la placa cricoidea. También lo podemos imaginar como un tubo cortado en este plano, y esto sería el cartílago cricoides, ¿sí? Tendría un orificio inferior que mira hacia abajo y uno superior que mira hacia arriba y hacia adelante, ¿sí? Vamos a dibujarlo visto de costado, que sería esto. Este sería el orificio inferior y todo este sería el orificio superior. Si yo esto lo veo de arriba o de abajo, que sería lo mismo, yo tengo el arco cricoideo y la placa cricoidea, así. ¿Qué tenemos que describir acá? En el arco cricoideo tenemos bordes inferior y superior. Tenemos una superficie externa y una superficie interna, porque esto está aplanado así y así. Hay una superficie que da hacia adentro de la laringe y otra que da hacia afuera. En los bordes inferior y superior se insertan membranas. Abajo la membrana cricotraqueal y arriba la membrana cricotiroidea. Y en las caras tenemos algunos accidentes que sí son importantes. En la cara interna no hay nada. Es lisa, está revestida por la mucosa endolaringia. En la cara externa o superficie externa tenemos en el medio acá un tubérculo, que es el tubérculo cricoideo, que ya después van a ver que se puede palpar incluso en el cuello de ustedes. Este sería el tubérculo cricoideo. Y ahí se va a insertar el músculo cricotiroideo. ¿Qué otra cosa hay en la superficie externa?
hay unas carillas planas articulares que se van a articular con el asta inferior del cartílago tiroides. Fíjense que ya les dije todo. Carilla articular plana, ustedes ya ahí tienen que remitirse a lo que saben de articulaciones y ya saben que es una artrodia, que hay una sinovial. Es exactamente igual, la única diferencia es que en vez de ser entre huesos, estas articulaciones son entre cartílagos. Arco cricoideo. Vamos a la placa cricoidea. En la placa cricoidea tenemos una cara anterior y una cara posterior. Esta sería la cara posterior, esta sería la cara anterior. La cara anterior da a la endolaringe. La cara posterior, si yo la veo desde atrás, fíjense que ahora voy a hacer esto visto como si yo estuviese acá, miro para adelante. ¿Qué voy a ver? La placa cricoidea. Y si yo el cartílago cricoide lo estoy viendo de adelante, voy a ver la placa cricoidea y el anillo cricoideo. Este sería el tubérculo cricoideo, esto sería todo el orificio superior, ¿se entiende? Y acá estarían las carillas articulares esas. Bien, en la placa cricoidea, si yo la veo en su cara anterior, no hay nada importante que deban recordar. En la cara posterior lo que hay es una cresta que la divide en dos superficies laterales que van a prestar inserción a los músculos cricoaritenoideos posteriores. En esta placa cricoidea también tenemos que describir un borde superior y un borde inferior. El borde inferior de la placa cricoidea, que es este, que es esto que está acá, al igual que el borde inferior del arco cricoideo, da inserción a la membrana cricotraqueal. Y en el borde superior tenemos dos superficies articulares con forma de segmento de cilindro. ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de articulación va a ser? Si la superficie era en forma de segmento de cilindro, una trocoide, como la articulación radiocubital superior e inferior, ¿sí? ¿Se acuerdan de las trocoides, no? Bien. Ahí se van a articular los cartílagos aritenoides. Bueno, esto es lo que tienen que saber del cartílago cricoides. Arriba del cartílago cricoides hay otro cartílago que es el cartílago tiroides. El cartílago tiroides tiene forma de libro abierto hacia atrás. Es algo más o menos así, ¿sí? Como una B corta. Son dos placas unidas por su borde anterior y tiene forma de ángulo diedro abierto hacia atrás. Esa es la forma en general del cartílago tiroides. Vamos a borrar todo esto. Si yo el cartílago tiroides lo veo de frente, tiene esta forma. Estas serían las dos láminas unidas por el borde anterior que hoy dijimos. Este borde anterior sería este. Esto es visto por delante, ¿sí? Si yo esto lo veo desde arriba, lo vería así. Entonces acá vamos a describir una cara anterior, que sería esta, y una cara posterior, que sería esta. En la cara anterior, ¿qué tenemos? Tenemos una cresta que se dirige hacia abajo y hacia adentro. A veces esa cresta no está y está reemplazada por dos pequeños tubérculos unidos por un ligamento fibroso. Y acá se va a insertar el músculo tiroioideo y el músculo esternotiroideo. El tiroioideo viene del ioides, que está acá, al cartílago tiroides, a esta cresta. Y el esternotiroideo sale de esta misma cresta para abajo.
de tal modo que estos músculos, que ustedes ya los conocen porque son músculos infraioideos, que ya lo vimos, toda la cara anterior de la laringe está cubierta por esos músculos, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? Acá estaba el hueso hioides con sus astas menores y sus astas mayores. Acá abajo teníamos el cartílago tiroides. Acá abajo teníamos el esternón. Y habíamos dicho que este era el esternotiroideo y este era el tiroideo. ¿Se acuerdan de eso? Estos eran músculos infraioideos. Bien. Entonces, en la cara anterior tenemos esta cresta donde se insertan el tiroideo y el esternotiroideo y nada más. La cara posterior da a la superficie endolaringea y ahí se van a insertar varias cosas, ¿sí? Se va a insertar principalmente un músculo que es el músculo que forma parte de la cuerda vocal, uno de los más importantes de la laringe, que es el músculo tiroaritenoideo. Y también acá se va a fijar otro cartílago que es el cartílago epiglótico. Vamos a hablar de los bordes de esto. El borde superior del cartílago tiroides es este. ¿Qué tiene? Tiene esta escotadura. Y acá en este borde se va a insertar una membrana que es la membrana tiroidea. Ojo, la membrana es una cosa, el músculo tiroideo es otra. El músculo está adelante de la membrana, ¿sí? Si yo hiciera acá el hueso hioides, esto que hacemos acá con verde sería la membrana tiroidea. Entonces, el borde superior, inserción de la membrana tiroidea y esta escotadura tiroidea. Este es el borde inferior. En el borde inferior se va a insertar otra membrana, que es la membrana cricotiroidea, porque acá abajo estaba el arco cricoideo. ¿Se acuerdan que había dos carillas articulares planas para las astas inferiores del cartílago tiroides? Bueno, estas astas se van a articular con esas carillas. Y vamos a ver después que todo este espacio acá está ocupado por una membrana que es la membrana cricotiroidea. También tenemos bordes laterales, que son estos, que se prolongan hacia arriba y hacia abajo por estas prolongaciones que son las astas superiores y las astas inferiores. De las astas superiores van a partir estos ligamentos, que son los ligamentos tiroioideos laterales, y las astas inferiores se van a articular con las carillas articulares planas también del cartílago cricoides. En el borde posterior del cartílago tiroides, o sea, este borde que tengo acá, ¿qué se va a insertar ahí? ¿Se acuerdan cuando vimos faringe? Yo les dije que el constrictor inferior se insertaba en los cartílagos de la laringe, para simplificar un poquito porque todavía no habíamos visto laringe. Ahora que estamos en el tema, en el borde posterior del cartílago tiroides y en el cartílago cricoides se va a insertar el músculo constrictor inferior de la faringe, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a los cartílagos aritenoides. Borramos esto. Los cartílagos aritenoides tienen forma de pirámide de base triangular. Son dos cartílagos que tienen esta forma.
pirámide de base triangular con una base que corresponde a la placa cricoidea. ¿A qué parte de la placa cricoidea? A la parte externa del borde superior. ¿Se acuerdan cuando hoy yo dibujé la placa cricoidea vista de atrás? Que había una cresta que separaba dos superficies para la inserción del músculo cricoaritenoideo posterior. Borde inferior, borde superior. En el borde superior, por fuera, hay dos superficies con forma de segmento de cilindro, donde acá se van a articular estos cartílagos aritenoides. ¿Sí? Esta cara que estaría viendo acá sería la cara posterior. De estas tres caras, una cara es posterior, otra cara es interna y la otra cara es antero-externa. ¿Sí? Es decir, que esto sería la cara posterior, si yo lo veo de atrás. Si yo veo de arriba el cartílago cricoides, como lo dibujamos hoy, teníamos esto. El arco cricoideo y la placa cricoidea. Y acá esas dos superficies con forma de segmento de cilindro. ¿Sí? Acá arriba se van a articular estos dos cartílagos aritenoides. Entonces, ¿cómo los voy a ver? Así. Fíjense que esto que está acá apuntando para arriba es el vértice. Esto sería la cara posterior, esto sería la cara interna y esto sería la cara antero-externa. ¿Sí? Ahí voy a ver a los cartílagos aritenoides. Y en la base, esa base triangular, vamos a tener tres puntitas, ¿no? Tres vértices. En esos vértices vamos a encontrar dos apófisis. Dos de esos tres vértices van a tener apófisis donde se van a insertar músculos. El vértice anterior tiene una apófisis que es la apófisis vocal. El vértice externo tiene otra apófisis que es la apófisis muscular. Y este vértice no tiene ninguna apófisis. Esos son los cartílagos aritenoides. Y por último nos queda el cartílago epiglótico, que ustedes van a leer que tiene forma de raqueta de tenis, que tiene una forma más o menos así, con una extremidad grande arriba y una chiquita abajo. Tiene una forma complicadísima, ¿sí? Si uno lo mira así de frente, no lo va a reconocer, pero si uno lo ve de arriba, veríamos que este sector transversalmente es cóncavo hacia atrás y convexo hacia adelante. Verticalmente la concavidad y la convexidad varían arriba y abajo. La forma es complicadísima. Nosotros nos conformamos con que ustedes sepan que tiene esta forma de raqueta de tenis, con una extremidad superior grande y una inferior angosta, ¿sí? También es importante por ahí que sepan que tiene algunos orificios, la mayoría son incompletos, no pasan de lado a lado. Y este cartílago epiglótico, ¿dónde está? Este mango de la raqueta está metido en el ángulo entrante del tiroides. ¿Se acuerdan que si yo graficaba el cartílago tiroides visto desde arriba, acá iba a estar unido este mango de la raqueta mediante un ligamento que se llama ligamento
tiro epiglótico. Otra cosa también que no les dije. Estos cartílagos de la laringe son todos cartílagos hialinos. ¿Dónde habíamos visto el cartílago hialino? El cartílago que formaba la superficie articular, por ejemplo. Este cartílago epiglótico, a diferencia de los demás, es cartílago elástico. Es un cartílago que se mueve fácilmente, que tiene una elasticidad como los cartílagos de la oreja. Este entonces es cartílago elástico. Bueno, hemos visto todos los cartílagos, hemos hablado también algo de las articulaciones entre ellos. Vamos a ver con un poquito más de detalle eso. Vamos a hacer un cartílago cricoides visto de costado, como lo habíamos hecho hoy. Entonces tenemos arco cricoideo con el tubérculo cricoideo adelante y la placa cricoidea atrás. Esto es posterior, esto es anterior. ¿Cómo estaría el cartílago tiroides si yo lo veo de costado? Así. Astas inferiores, astas superiores. Esto sería el ángulo diedro que forman las dos alas del cartílago tiroides. Fíjense que acá arriba es más saliente que abajo, justo donde está la escotadura. ¿Sí? Esa parte es lo que uno se toca acá como la nuez de Adán. Y acá estaba esa epiglotis, en el ángulo entrante del tiroides. O sea, este pedacito acá, yo en realidad lo estoy viendo a través del cartílago tiroides. Vamos a hacerlo entonces con línea de puntos. ¿Se entiende? O sea, si yo acá esto lo miro en un corte transversal, sería así. Y acá estaría ese mango de la raqueta de tenis, que es la parte inferior del cartílago epiglótico. Tendríamos que hacer acá los cartílagos aritenoides, ¿sí? Y tendríamos que hacer acá también, si yo quisiera ampliar un poco más las cosas, podría ser el cuerpo del ilioides y abajo el primer anillo traqueal. ¿Cómo está articulado todo esto? Acá tenemos una artrodia, que ya lo mencionamos, con la cápsula articular, algunos ligamentitos, la sinovial, todo lo que ustedes ya saben de una artrodia se aplica acá. Acá tenemos una trocoide, lo mismo, con su cápsula articular, su sinovial, todo, son articulaciones iguales a cualquier otra, la diferencia es que en vez de ser huesos son cartílagos. Acá teníamos un ligamento, que era el ligamento tiroepiglótico. Y también tenemos que mencionar acá una membrana, que era la membrana cricotiroidea, que une el cartílago tiroides al cricoides. ¿Sí? Ojo que hay un músculo después cricotiroideo que está delante de la membrana. Algunos ligamentos son muy pequeños y están adentro de todo esto, son submucosos, que son el ligamento tiroaritenoideo inferior, que hace esto y va de la apófisis vocal del aritenoides al ángulo entrante del tiroides. Vamos a ver que este ligamento está en la cuerda vocal verdadera o cuerda vocal inferior, que en realidad es la única cuerda vocal que hay. Y otro ligamento tiroaritenoideo superior, que va del cartílago aritenoides, de la cara anteroexterna del cartílago aritenoides, una fosita ahí que ya se la pueden olvidar, al ángulo entrante del tiroides. Este es el ligamento tiroaritenoideo superior y corre por el espesor de la cuerda vocal falsa o cuerda vocal superior o banda ventricular también.
Otro de estos ligamentos submucosos que vamos a ver adentro son los ligamentos aritenoepiglóticos, que forman pliegues que levantan la mucosa, que son los pliegues aritenoepiglóticos. Esos están bien adentro de la laringe. Por último, hay una serie de ligamentos que unen la laringe con los órganos vecinos. Por ejemplo, esto que sería, que ya lo mencionamos, la membrana cricotraqueal. Esto que está acá, que sería la membrana tiroidea, que une el cartílago tiroides con el hueso hioides. Hay unos ligamentos que hacen esto, más que ligamentos son una membrana, que es la membrana hioepiglótica. Y recordemos también que en el hioides se insertaban muchos de los músculos de la lengua. Imaginemos que esto lo estamos viendo en un corte sagital, acá tendríamos la lengua, ¿sí? Y acá se insertaría gran parte de los músculos de la lengua. Y si se acuerdan, en el teórico que vimos de faringe, dijimos que atrás de la B lingual, que había las amígdalas linguales y las fositas glosoepiglóticas, ¿sí? Si vemos la lengua vista por su cara dorsal, teníamos la B lingual, este surco medio anterior, el foramen secum, acá las amígdalas linguales y acá atrás la epiglotis. Y había un ligamento glosoepiglótico medio y dos laterales que delimitaban estas fositas glosoepiglóticas o valéculas. Estas fositas glosoepiglóticas es esto que está acá, ¿sí? Y esos ligamentos que están acá son otros ligamentos que están por encima de la membrana hioepiglótica que hacen también esto. Esos van de la epiglotis a la dermis lingual. Bueno, ya hemos hablado un poquito de todos los ligamentos de la laringe, algunos son importantes, otros no, hay muchos otros más que estos. Ya que estamos, antes de borrar esto, vamos a hacer una pequeña mención de este espacio que queda acá, que es el espacio preepiglótico, que está delante de la epiglotis y detrás de esta membrana, que es la membrana tiroidea. En este espacio, que se ve muy bien porque es bastante grande, está lleno de grasa. Vamos a considerar los músculos de la laringe. Así que borramos todo esto. Y los músculos de la laringe los vamos a clasificar funcionalmente por su acción que tienen sobre la glotis. ¿Qué es la glotis? La glotis, como vamos a ver ahora cuando veamos la endolaringe, es el espacio que queda entre las cuerdas vocales verdaderas o cuerdas vocales inferiores. Entre las dos cuerdas vocales hay un espacio por donde pasa el aire que respiramos y cuando las cuerdas vocales se juntan, vibran y ahí se genera la voz. Ese espacio o se abre por acción de algunos músculos o se cierra, que son los músculos que abren y cierran la glotis. Entonces tenemos músculos constrictores de la glotis, músculos dilatadores de la glotis y músculos tensores de las cuerdas vocales. Los músculos constrictores de la glotis, los que van a aproximar las cuerdas vocales, los que van a cerrar la glotis, son tres. El interaritenoideo, el cricoaritenoideo lateral y el tiroaritenoideo. El músculo dilatador de la glotis es uno solo, es el cricoaritenoideo posterior. Y tensor de las cuerdas vocales también hay uno solo, que es el cricotiroideo. Fíjense cómo tenemos tres músculos para cerrar la glotis y uno solo para dilatarla.
¿Qué me está diciendo eso? Y que la naturaleza se concentró mucho más en cerrarla que en abrirla. ¿Por qué? Porque la principal función de la laringe, yo les dije que es como un órgano esfinteriano. Por eso la naturaleza se ocupó mucho más de cerrar la glotis para evitar que lo que tragamos no se nos vaya a las vías respiratorias que en abrirla. Esta es la clasificación funcional de los músculos de la laringe, que es la que nosotros les vamos a exigir. Y ya pueden ir aprendiendo que este músculo está inervado por el nervio laringio superior y todos los demás por el laringio inferior o recurrente. ¿Recuerdan del nervio recurrente que lo vimos en el trabajo práctico? Venía desde el tórax, salía del neumogástrico, ascendiendo entre la tráquea y el esófago hasta que penetraba en la laringe e inervaba la mayoría de sus músculos. Bueno, vamos a comenzar viendo el cricotiroideo. Entonces, imaginemos que vemos la laringe vista de adelante. ¿Qué vamos a ver? El cartílago tiroides, con las dos crestitas, la escotadura, el asta superior, el asta inferior, el anillo cricoideo o arco cricoideo, con las dos carillas articulares para las astas inferiores del tiroides, y el tubérculo cricoideo. Y todo este espacio ya habíamos dicho que estaba ocupado por la membrana cricotiroidea. Bien. El músculo cricotiroideo está delante de la membrana cricotiroidea y hace esto. Va del tubérculo cricoideo, irradia así como un abanico a todo el borde inferior del cartílago tiroides. Vamos a hacer ahora un esquema de esto visto de costado. Entonces, ¿qué teníamos? Cartílago cricoides, cartílago tiroides y cartílago aritenoides, ¿no? Acá teníamos la cuerda vocal, ¿sí? Ahora vamos a ver después bien en endolaringe cómo es esto, pero por ahora vamos a decir que es un ligamento que va del cartílago aritenoides al ángulo entrante del tiroides. El cricotiroideo, cuando se contrae, achica este espacio. Entonces, al achicar este espacio, ¿qué hace? Hace que todo el cartílago tiroides bascule hacia adelante. Entonces aleja los puntos de inserción de la cuerda vocal. Es como si yo tuviese una soga y la estiro y la tenso. Por eso es tensor de las cuerdas vocales. Este es el músculo cricotiroideo. Tensor de las cuerdas vocales, inervación nervio laringio superior. Bueno, vamos a considerar ahora al músculo cricoaritenoideo posterior, al músculo dilatador de la glotis. Ese músculo está acá. ¿Se acuerdan que hoy yo les había explicado que en la cara posterior de la placa cricoidea que había una cresta vertical que separaba estas dos superficies donde se insertaba el cricoaritenoideo posterior? Y acá estaba el aritenoides. Esta apófisis que está acá es la apófisis muscular. Este músculo viene de toda esta zona, las fibras convergen hacia la apófisis muscular.
Y si yo esto lo veo desde acá arriba, imagínense que yo me paro acá arriba y miro, ¿qué vería? Vería el cartílago cricoides, los cartílagos aritenoides, este sería la apófisis muscular y este sería la apófisis vocal, y acá superpuesto estaría el cartílago tiroides, ¿sí? Con forma así de libro abierto hacia atrás. Estas serían las cuerdas vocales. Y este músculo cricoaritenoideo posterior hace esto. Vienen todas las fibras hacia la apófisis muscular. Entonces fíjense lo que pasa cuando esto se contrae. Cuando este músculo se contrae, el aritenoides rota, hace esto. ¿Por qué? Porque la apófisis muscular se aproxima hacia la línea media, entonces al rotar, esto se dirige hacia afuera. Y de esta manera separa las cuerdas vocales. Este es el músculo dilatador de la glotis. ¿Cuáles son los otros músculos? Los constrictores. Son tres. Uno es el interaritenoideo, que hace esto. Va de un aritenoides al otro aritenoides. Tiene un haz transverso, un haz oblicuo, no tiene demasiada importancia. Lo importante es que cuando esto se contrae, se aproximan los aritenoides, fíjense, es como si fuese así. Al aproximarse los aritenoides, las cuerdas vocales se cierran, se unen, se aproximan a la línea media y contrae la glotis. El otro músculo constrictor de la glotis es el músculo cricoaritenoideo lateral. Este era el cricoaritenoideo posterior, porque iba de acá a la apófisis muscular. El cricoaritenoideo lateral hace esto. Viene del borde lateral del anillo cricoideo a la apófisis muscular del aritenoides. Acá en este dibujo sería esto. Entonces fíjense que el cricoaritenoideo posterior llevaba la apófisis muscular hacia acá, este la lleva hacia acá. Y lo que hace es todo lo contrario del cricoaritenoideo posterior. Es un músculo constrictor de la glotis. Rotan el cartílago aritenoides así, entonces las cuerdas vocales se aproximan hacia la línea media. Y nos falta el otro músculo constrictor de la glotis, que es el más importante, que es el tiroaritenoideo. El músculo tiroaritenoideo es el músculo que forma el espesor de la cuerda vocal verdadera. Ustedes van a ver que hay una cuerda vocal inferior o verdadera y una cuerda vocal falsa o superior, que se llama banda ventricular, en rigor de verdad no es una cuerda vocal, y la cuerda vocal inferior tiene músculo en su espesor, mientras que la cuerda vocal falsa no. Ese músculo es el tiroaritenoideo. El tiroaritenoideo tiene dos haces, un haz interno y un haz externo. El haz interno es el que forma el espesor de la cuerda vocal verdadera. Y viene del aritenoides, de la apófisis vocal, al ángulo entrante del tiroides. Y también tiene un haz externo, que este está por fuera de la cuerda vocal, se llama en el espacio paraglótico, que también hace lo mismo, es un poco más ancho, tiene algunas diferencias, no es mucho más complicado, pero es suficiente que sepan que va del aritenoides al ángulo entrante del tiroides. En este esquema que está acá sería algo así, haz interno y haz externo. Y esos son los músculos intrínsecos de la laringe, ¿sí? Tensores de las cuerdas vocales, este que está acá,
el crico tiroideo, dilatadores de la glotis, este que está acá, el crico aritenoideo posterior, y todos los demás son los constrictores de la glotis, que son el interaritenoideo, el crico aritenoideo lateral, acá lo veo del costado, acá lo veo de arriba, y el tiroaritenoideo con sus dos haces interno y externo, o medial y lateral. Bueno, hemos visto los cartílagos de la laringe, hemos visto los ligamentos intrínsecos y extrínsecos, hemos visto los músculos intrínsecos de la laringe, los extrínsecos ustedes ya los conocen. ¿Por qué? Porque los extrínsecos son todos aquellos que se insertan en la laringe y en otro hueso. Por ejemplo, habíamos mencionado el músculo externo-tiroideo, tiroioideo, los constrictores inferiores de la faringe. Todos esos son músculos extrínsecos de la laringe. Ahora nos vamos a ocupar de la endolaringe. Entonces vamos a representar un corte coronal de laringe, un corte en el plano coronal, y yo voy a ver de ese corte que hago coronal la mitad anterior vista desde atrás. ¿Se entiende esto? Habíamos hecho hoy el cartílago cricoides, acá estaban los aritenoides, acá estaba el cartílago tiroides. Entonces vamos a hacer un corte en el plano coronal, así, y a mirar la parte anterior. Esto sería anterior, esto sería posterior. Entonces yo voy a ver una ala tiroidea y otra ala tiroidea, el cartílago cricoides, podríamos hacer acá la membrana cricotiroidea, podríamos hacer acá el primer anillo traqueal y la membrana cricotraqueal, y esto que está acá sería la luz del tubo, ¿sí? Entonces la mucosa de acá hace esto. Esto que estoy haciendo acá en verde es la mucosa que tapiza por dentro la laringe. Fíjense que todo esto acá, entre la mucosa y los cartílagos, es donde voy a encontrar varios músculos. Acá voy a encontrar el haz interno y el haz externo del músculo tiroaritenoideo, ¿sí? Podría ser acá el músculo cricoaritenoideo lateral. Pero bueno, la idea de esto es que vean que esto es la cuerda vocal verdadera. Esto es la banda ventricular, o la cuerda vocal falsa. Y este espacio que está acá se llama ventrículo de Morgani. Acá estaría ese ligamento tiroaritenoideo inferior que iba de la apófisis vocal del aritenoides al ángulo entrante del tiroides, así. Acá arriba me quedaría ese ligamento tiroaritenoideo superior que iba por la cuerda vocal falsa, que también hacía esto. Y hay una serie de detalles que no se los vamos a exigir, como por ejemplo la membrana del cono elástico, que es una membrana submucosa que va
el cartílago cricoides hasta acá, hasta el ligamento vocal inferior. Y otra que es la membrana cuadrangular que hace esto, que es una membrana de forma cuadrada. El límite inferior es este ligamento y el límite superior es justamente este otro, que es el aríteno epiglótico, que va del borde de la epiglotis al aritenoides. ¿Sí? Esto que está acá, como estoy viendo la mitad anterior del corte, sería la epiglotis. Bueno, esos detalles no importan. Lo importante de esto es que vean que en la laringe, en la endolaringe, hay tres regiones o tres pisos: la glotis, la subglotis y la supraglotis. Esto que comprende la cuerda vocal verdadera es la región glótica. Glotis es el espacio que hay entre cuerda y cuerda. Región glótica es la cuerda vocal en sí, la cuerda vocal inferior o verdadera. Esto que está acá abajo es la subglotis. ¿Hasta dónde llega la subglotis? Hasta el borde inferior del cartílago cricoides, que es donde termina la laringe. ¿Y a qué altura corresponde? Corresponde al borde inferior de la cesta cervical, que, si recuerdan del teórico de faringe, es el mismo lugar donde terminaba la faringe y empezaba el esófago. Es decir, que si estoy del borde inferior de la cesta cervical para arriba, voy a tener laringe y faringe. Y si estoy del borde inferior de la cesta cervical para abajo, voy a tener tráquea adelante y esófago atrás. Y por arriba de la cara superior de la cuerda vocal, todo esto se llama supraglotis. Entonces, así vamos a clasificar a la endolaringe en tres partes: supraglotis, glotis y subglotis. Acá lo vemos en un preparado, en un corte coronal. Esto no es ni más ni menos lo que recién acabamos de dibujar. Fíjense con qué claridad se ven las alas del cartílago tiroides, más abajo el arco cricoideo. Fíjense qué bien que se ve la subglotis, la glotis, la banda ventricular, la epiglotis hacia adelante. Fíjense qué bien que se ve el músculo tiroaritenoideo. Es más, me atrevo a decir que se reconoce el haz medial y el haz lateral, muy parecido a como lo acabamos de dibujar. Acá vemos otra versión de corte coronal que hice anteriormente. Esto es todo lo mismo, Y fíjense qué bien que se ve acá lo mismo en un estudio por imágenes. En este caso, el paciente presenta del lado derecho un tumor supraglótico y glótico muy extendido. Fíjense, acuérdense de ver la letra R y la L, que es lo que nos indica el lado derecho e izquierdo. En el lado derecho hay un voluminoso tumor que ocupa la supraglotis. Esto mismo lo podemos ver en un corte sagital. Todo esto lo vamos a ver también en los trabajos prácticos. En un corte sagital, ¿qué voy a ver? Voy a ver el cartílago tiroides, voy a ver el arco cricoideo, voy a ver la placa cricoidea, no voy a ver el cartílago aritenoides exactamente en el corte, lo veré tapado por la mucosa así. Y en todo caso, en la superficie del corte, lo que voy a ver son las fibras del músculo interaritenoideo que vienen de lado a lado. Ya lo vamos a ver en una imagen. Vamos a ver también la epiglotis. Fíjense que yo el cartílago tiroides lo hago chiquito. En un corte sagital, no se olviden que el cartílago tiene la escotadura. En un corte sagital voy a ver nada más que este pedacito, ¿sí?
acá vamos a ver las cuerdas vocales superiores e inferiores. Esta es la cuerda vocal verdadera y esta es la cuerda vocal falsa. Este espacio que me queda acá es el ventrículo. Esto sería la glotis. Esto sería la subglotis. Y esto sería la supraglotis. Bueno, esto que vemos acá es exactamente lo mismo, pero representamos la lengua, el hioides, varias cosas más. Y acá lo vemos en un preparado. Fíjense cómo con números le puse las referencias de lo que se ve, que es bastante. Este es un preparado de la cátedra que está en muy buen estado y con los números yo les referencié todo lo que hemos dibujado. El número 1 corresponde a ese espacio preepiglótico, también llamado tiro-ioepiglótico. El número 2 corresponde a la lengua. Fíjense cómo todas las fibras del principal músculo de la lengua, que era el genio gloso, convergen hacia la apófisis geni superior. El número 3 es la pared de la faringe. Fíjense como habíamos dicho que atrás de la laringe estaba la hipofaringe. Esa pared posterior de la hipofaringe es el número 3. Y eso que se ve oscuro entre la laringe y la faringe es el seno piriforme. El número 4 es la laringe, la luz de la laringe. ¿Qué parte? La subglotis. El número 5 corresponde a la placa cricoidea. El número 6 corresponde a lo que hay arriba de la placa cricoidea, que como el corte es un corte sagital casi perfecto, no agarra el aritenoides, agarra el músculo interaritenoideo. Y ahí al costado se ve el aritenoides tapizado por mucosa. El número 7 es la banda ventricular o cuerda vocal falsa. El número 8 corresponde al ventrículo de Morgani. El número 9 corresponde a la cuerda vocal inferior, a la cuerda vocal verdadera, que en realidad es la única cuerda vocal. El número 10 corresponde al cartílago tiroide. Fíjense qué chiquitito ahí, porque si el corte es sagital perfecto va a pasar justo por la escotadura del cartílago tiroides. No le puse números, pero fíjense que abajo se ve la membrana cricotiroidea y el arco cricoideo. El número 11 es el cuerpo del hueso hioides, en su parte media. El número 12, fíjense que es el músculo tiroideo y la membrana tiroidea. Y el número 13 es la membrana ioepiglótica, que constituye el techo de ese espacio preepiglótico que habíamos mencionado. Fíjense que claro que se ve acá lo que es región glótica, supraglótica y subglótica, o piso superior, medio e inferior de la laringe. Esa regionalización o esa división en 3 partes es la que figura en todos los libros de anatomía, pero no es la más práctica. La más práctica es la que les acabo de mencionar yo. Cuando cursen otorrinolaringología, ustedes van a ver que sobre todo los cánceres, pero toda la patología de laringe, puede ser glótica, supraglótica o subglótica. Entonces, la clasificación más práctica es esta, es la que van a encontrar en varios libros de la especialidad. Como por ejemplo este. Fíjense que considera región glótica exclusivamente a la cuerda vocal verdadera. Y fíjense también que el ventrículo de Morgani está en lo que es la región supraglótica y no la región glótica como figura en muchos libros de anatomía. Este es un esquema
que representa un corte horizontal o transversal de la laringe a nivel de las cuerdas vocales. Fíjense el cartílago tiroides, los cartílagos aritenoides, el haz medial del músculo tiroaritenoideo, el músculo intraaritenoideo y por detrás la faringe. Fíjense cómo se ve ese sector de la mucosa donde se mete entre el ala interna del cartílago tiroides y el cartílago cricoides, que ahí abajo no se ve, y que constituye el seno piriforme. Acá vemos lo mismo en el preparado. Fíjense que se ve perfecto el cartílago tiroides, se ven los músculos tiroaritenoideos, se ven las dos manchitas, esas son los cartílagos aritenoides, y la faringe y el seno piriforme también se ven clarísimo. Si hacemos ese mismo corte un poco más arriba, vamos a ver la epiglotis, ya el aritenoides, los repliegues aritenoepiglóticos. Por fuera se ve el haz lateral del músculo tiroaritenoideo. Fíjense ahí adelante cómo se ve la escotadura del cartílago tiroides. El corte está más arriba, entonces no voy a ver en forma continua el cartílago tiroides, voy a ver la escotadura. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando se ve un estudio tomográfico. También se ve el seno piriforme, muy bien. Acá vemos lo mismo en el preparado. Fíjense toda esa grasita que se ve ahí, eso amarillo, es la grasa del espacio preepiglótico que mencionábamos hoy. Fíjense la escotadura del cartílago tiroides, como se ve. ¿Y qué pasaría si hacemos ese corte más abajo? Y más o menos lo mismo. En vez de ver los aritenoides, vamos a ver la placa cricoidea. Fíjense cómo se ve atrás de la placa cricoidea el crico aritenoideo posterior. Fíjense también la mucosa de la faringe, cómo se mete entre el cartílago tiroides y el cricoides. Eso es el seno piriforme que vimos hoy. Y lo vamos a ver en los 3 niveles de corte que hicimos. Atrás siempre la faringe insertándose en el cartílago tiroides. Acá lo vemos en el preparado. A nivel subglótico se ve exactamente lo mismo, la faringe, los aritenoides, el cartílago tiroides. Bueno, y para terminar vamos a recordar nuevamente la inervación de la laringe. Habíamos dicho que todos los músculos de la laringe estaban inervados por el nervio recurrente o laringio inferior, excepto el tensor de las cuerdas vocales, que es el músculo cricotiroideo, que va a estar inervado por el nervio laringio superior. ¿Sí? Ambos son ramas del nervio neumogástrico y los vamos a ver en los preparados. Cuando ustedes ven la laringe de frente, van a ver esto. Este sería el oides. Todo esto que está acá es la membrana tiroidea y la membrana tiroidea está perforada en un sector donde entran y salen elementos nobles que constituyen el pedículo superior de la laringe. Este es el pedículo superior de la laringe, que está formado por la arteria laringea superior y la vena laringea superior. La arteria laringea superior, les recuerdo que es rama de la tiroidea superior, la primera rama de la carótida externa. Ahí entra el nervio laringeo superior, que es el que inerva el músculo cricotiroideo y también da la sensibilidad de la supraglotis. Una lesión de este nervio, que generalmente se produce durante una cirugía de tiroides, trae como consecuencia un trastorno fonatorio porque la cuerda vocal está muy flojita. El paciente tiene una hipotonía de la cuerda, ¿sí? Pierde tono, pierde fuerza, porque el músculo cricotiroideo es el que tensa la cuerda vocal. Este es el pedículo laringeo superior. En realidad hay un detalle que no les dije, que este nervio laringeo superior
antes de entrar por este orificio, da una ramita que se llama nervio laringio externo, que es el que inerva ese músculo cricotiroideo. Esta componente que entra por ese orificio es la parte sensitiva, ¿sí? La que da la sensibilidad de la supraglotis. Acá vemos el paquete vasculonervioso del cuello. La arteria carótida externa va a dar la primera colateral, que es la tiroidea superior, y una colateral de la tiroidea superior es la arteria laringea superior, que ingresa por ese agujerito de la membrana tiroidea. Fíjense que ahí también está el nervio laringio superior y da ese nervio laringio externo que llega al músculo cricotiroideo al cual inerva. Acá lo vemos en el preparado. Esa tijera señala el paquete vasculonervioso que forma el pedículo laringio superior. Fíjense que ese separador de Farabev hacia arriba está levantando la mandíbula. Ahí se ve muy bien el cartílago tiroides. Hacia arriba está la membrana tiroidea que va a estar perforada por el pedículo laringio superior. Hay varias cosas que se ven en ese preparado. Aprovechen a ver el macetero, la arteria facial que ahí se ve muy bien. Repasen todo esto, que es un muy buen preparado. También hay un pedículo laringio inferior que está dado por la arteria laringea inferior, que es rama de la tiroidea inferior. También puede tener otro origen, esta es más variable. Y el nervio recurrente. El nervio recurrente, o laringio inferior, que ya habíamos dicho que nacía del neumogástrico a nivel torácico y subía en el canal que formaba el esófago con la tráquea, ingresa a la laringe por debajo del constrictor inferior. ¿Se acuerdan que los constrictores de la faringe venían desde atrás en el rafe medio y se fijaban adelante, el inferior a los cartílagos de la laringe, el medio al hioides y el superior tenía tres haces, maxilar, pterigoideo y pterigomaxilar? Bien, el constrictor inferior se inserta en los cartílagos de la laringe y el nervio recurrente que viene de acá abajo penetra por debajo del constrictor inferior e inerva todos los músculos de la laringe excepto el cricotiroideo. Y con respecto al drenaje linfático de la laringe, simplemente les vamos a decir que los linfáticos de la laringe van a los ganglios de la cadena yugular interna. En realidad es mucho más complicado porque estos ganglios tienen distintos niveles, superior, medio e inferior, y la laringe también tiene distinto drenaje linfático en la supraglotis, en la glotis que en la subglotis. Lo único que por ahí pueden recordar es que la glotis tiene un drenaje linfático bastante menor que la supraglotis y que la subglotis. Y eso tiene su importancia. Los cánceres de cuerda vocal dan mucho menos metástasis linfáticas que los cánceres de supraglotis y de subglotis, y precisamente es porque la red de drenaje linfático es muy escasa. Bueno, habrán visto que en esta clase no hablamos de las relaciones de la laringe, y no hablamos porque ustedes ya las conocen, porque el esquema que habíamos hecho del corte del cuello a nivel de la cesta cervical nos dice todo. Si ustedes recuerdan ese esquema, van a ver que adelante tenemos los músculos infraioideos y la fascia cervical media. Lateralmente el paquete vasculonervioso y hacia atrás la faringe, ¿no? Habíamos dicho que la faringe es un tubo músculo membranoso abierto hacia adelante. A nivel de la rinofaringe corresponde a las fosas nasales, a nivel de la boca a la orofaringe y a nivel de la hipofaringe está la laringe. Ese corte pasa claramente por el cartílago tiroides, donde se ven muy bien las cuerdas vocales. Bueno, y con esto damos por terminado el teórico de laringe. Nos vemos en los siguientes teóricos sobre tiroides y paratiroides. Que tengan buenas tardes. Adiós.